Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos aquí con el privilegio de tener a Salvador Ranade, que ha venido improvisadamente. Vengo a Barcelona, ¿queréis iros a una cruz? Sí, sí queremos. ¿Vale? Y Alfonso, que viene de Auroville, entre la Fundación y Auroville España, hemos organizado corriendo esta conferencia como un regalo que tenemos hoy. No han podido venir todos porque todo el mundo tenía planes de fin de semana de quedar, pero los que estamos es un regalo. O sea que nada, muy bienvenidos. Yo traduciré lo mejor que pueda. I'll translate as best I can. Y si hago algo, pues decís, aquí hay muchas personas, porque todo el mundo entiende inglés o francés. ¿Alguien francés? Una, dos, tres, cuatro. No, tres. Bueno, qué pena. Bueno, vamos. Pues vamos en inglés porque da igual, hay que traducir igual. Por eso, si todo el mundo supiera francés. Hablan francés excelente. You speak very well French, so there are only three people who know French. We'll stay in English. So we keep on in Spanish. Yes. So welcome again, and bienvenidos todos. Aquí empezamos. Alfonso nos habla un poco de quién es y qué es lo que ha hecho. Cristina lo conoció hace muchos años en... Sí, pero no nos recordamos. Yo lo conocí como hace 20 y pico de años en un viaje. Met you 22 years ago. I don't remember each other because of course we have changed a lot in 20 or 25 years. Y nos conocimos hace unos 20 y pico de años, en el cual yo tuve la suerte de ir a Pondicherry con nuestro presidente ya fallecido, que baja. Entonces tuvimos unas palabras de cortesía e intentábamos que viniera a Barcelona, pero al final sus obligaciones y las nuestras no pudo ser. They tried to have you in Barcelona. Yes, I remember. Barcelona, it was impossible. At that time, I was not traveling abroad at all. Yeah, I was not going out of No India. estaba viajando para nada en esa época. Ahora sí nos contesta. You were in Y India. por suerte la tenemos el gran placer de tenerlo, o sea que es un sacred pleasure to have. Lo que no ha dicho es que dijo, es un chico joven, guapísimo, que habla el inglés perfecto. He's young, very handsome, Indian. Bueno, sí, entonces todos speaks éramos más perfect guapos, English. más jóvenes. Ok. Gracias. Alfonso. Me disculparéis porque tenía un currículum muy extenso, entonces he preferido escribirlo y os lo leo. Entonces, nuestro amigo Salvador Ranade es investigador, escritor, educador académico en el Ashram de Auroville, donde creció bajo la tutela del desaparecido Sri M.P. Pandit. Realizó estudios diversos de física, matemáticas e informática, integrándolos en sus estudios filosóficos, metafísicos y espirituales. Durante los últimos 20 años ha realizado numerosos talleres de formación para profesores sobre educación integral por toda la India. Más de 5.000 profesores de más de 220 escuelas y colegios se han beneficiado de estos programas. Su libro titulado Introducción a la Educación Integral ha sido ampliamente aclamado por los maestros y muchas escuelas lo consideran una lectura obligada para futuros maestros. Su carácter universal le ha llevado a conocer todos los continentes, donde imparte conferencias y lidera talleres sobre educación integral, manejo de la consciencia, ciencias esotéricas, desarrollo personal, yoga y prácticas espirituales. Ha sido el invitado de honor en el 38, 39 y 41 Congreso Europeo de Yoga en Zina, Suiza, y en 4 ocasiones ha dado conferencias sobre cambio climático en la ONU. También fue coanfitrión de Deepak Chopra y Larry Dossey en la conferencia La Reevolución de la Sanación, en el foro Ciencia e Impacto Social. Durante un largo periodo de tiempo ha dado charlas semanales en Savitri Bhavan de Auroville y ha sido invitado como conferenciante por Auroville Internacional en algunas de sus sedes como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Sudáfrica, entre otras.
Actualmente ha estado involucrado en proyectos de investigación que incluyen inteligencia artificial basada en redes neuronales, búsqueda y recuperación multimedia, procesamiento de imágenes, procesamiento de vídeo y una gran variedad de herramientas de simulación. Aparte de todo este currículum, hace muchos años que lo conocí y estoy encantado de que esté aquí con nosotros. Es una suerte para todos. Gracias, Radal. Gracias. We have two discussions today, Tenemos dos temas hoy. and in the morning the theme will be an introduction to Sri Aurobindo, the Mother, Auroville, and the yoga and its relevance for the future of humanity. En la primera parte, por la mañana, será una introducción a la filosofía o la enseñanza de Sri Aurobindo, de Madre, y su proyección hacia un futuro. And in the afternoon, we will focus more on the practice and the form in which we can apply these in our lives to change our consciousness, to accelerate our evolution, and to grow spiritually. Por la tarde focalizaremos más en la práctica del yoga integral y cómo ella puede mejorar nuestra evolución y impulsar nuestra evolución espiritual para el futuro. Today there are three words which are very commonly used: religion, spirituality, and yoga. Hay tres palabras que se usan muy comúnmente: religión, espiritualidad y yoga. But their meaning is very mixed. Pero su significado es muy mezclado. Yoga is understood as physical postures and Yoga se exercise. entiende como posturas físicas y ejercicios. Spirituality is anything which is not materialism and a withdrawal from life into some other world. Espiritualidad se entiende como el apartarse de la materia, de la vida diaria y irse hacia otro mundo. Religion is seen as a base for conflict between different parts of the world. Y la religión se ve como la base de conflicto entre diferentes partes del mundo. But all three, in their base, are an attempt to open to a higher and deeper truth. Pero los tres en su base son un intento de abrirse a una verdad más profunda y más elevada. Every religion begins with a spiritual experience of the founder. Toda la religión comienza con la experiencia espiritual del fundador. And then around that experience, a group of people gather and begin to try to practice it and apply it. Y alrededor de esa experiencia un grupo de gente se reúne e intenta aplicar esa experiencia espiritual. But since they don't have the experience, they try to catch the form of the person who lived the experience. Como no han captado esa experiencia en sí mismos, intentan tomar la forma de esa persona que ha tenido la experiencia. There is a very interesting story which comes in the Indian tradition. Hay una historia muy interesante de la tradición india. This is a saint who is living in the forest, Hay un santo viviendo en el bosque and every day he sits for deep meditation, and because he has a cat who disturbs him during meditation, he ties the cat before meditating. Este santo todos los días está en profunda meditación, pero hay un gato que le está molestando y entonces decide atarlo mientras hace la meditación. And after his meditation is over, he releases the cat again. Cuando acaba la meditación, suelta al gato. One day he tells his disciples, I am going on a pilgrimage, Me voy en peregrinaje, le dice a sus discípulos, and please look after everything till I come back. cuidar de todo mientras yo estoy fuera. And after 6 months of pilgrimage, when he comes back, he finds that his part of the forest is now a small town with a lot of shops.
Cuando vuelve del peregrinaje después de 6 meses, encuentra que ese lugar del bosque que él usaba es un pueblo con muchas tiendas, muchas casas. And every shop is selling cats. Y cada tienda vende gatos. And every shopkeeper says, "My cat is genuine descendant of the great saint's cat. Tie him to a pillar and you will get good meditation." Cada tienda dice, este gato es el auténtico descendiente del gato que tenía el santo y que si lo atas tendrás verdadera meditación. This is how religions begin. Así es como empiezan las religiones. So the religion focuses on the dress, Se focaliza en el vestido, en cómo the te ritual, vistes, en the el food you ritual, eat, how to do, cómo how not to comes, lo do. que haces, qué no tienes que hacer. But everything starts from the value of the original experience. Pero todo empieza del valor de la experiencia original. If the ritual helps you to connect to the experience, it is useful. If it does not help, it does not serve any purpose. Si el ritual nos ayuda a conectar con esa experiencia original, es útil, pero si no, no es útil. But after a few hundred years, only ritual remains, experience is forgotten. Después de varios cientos de años, el ritual permanece, pero la experiencia ha desaparecido. Spirituality is an attempt to get back to the original experience. La espiritualidad es el intento de volver a esa experiencia original. So in that sense, it is very different from religion. It is trying to get free from the external forms to go back to the original. Está intentando liberarse de las formas externas y volver al original, a la experiencia original. And each one has his own way of relating to the source. Y cada uno tiene su propia manera de relacionarse con la fuente. Whereas religion tries to impose one system, one practice for everybody. La religión intenta imponer una práctica y un sistema para todos. And then sometimes it is hijacked by the people who control the religion to try to make a political control of people's thought. Y acaban a veces en un control político de esta religión y de estas formas. So spirituality can be seen as a freedom from religion, Espiritualidad se puede ver como una liberación o una libertad de la religión, or it can be seen as the fulfillment of religion, o puede verse como la realización de la religión, because it serves the true purpose of religion. porque sirve al verdadero propósito de la religión. You see, in history, every religion continues to divide itself. En la historia, todas las religiones continuamente se están dividiendo. There are, they say, some 3,000 different Dicen que hay unos groups 3,000 of Christianity today. 3,000 grupos cristianos hoy en día. Why? ¿Por qué? Because an experience of the divine cannot limit the divine. Una experiencia del divino no puede limitar al divino. There are an infinity of experiences which are possible to enter in relation with the infinite. Hay millones de experiencias posibles para entrar en relación con el infinito. The moment a religion says, this is it and there is nothing more, it stops. En el momento que la religión dice esto es esto y no hay nada más, entonces para. And somebody discovers something else which is missing in the religion and the religion splits. Y alguien descubre algo más que falta en esa religión y así la religión se separa, se divide. So if you look at it this way, if the religion continues to divide infinitely, Si la religión continuamente se está dividiendo infinitamente, until each one of us has a unique religion, hasta que cada uno de nosotros tenemos una religión única, that will be spirituality. eso será espiritualidad. So spirituality is discovering your own unique religion experience with the divine. Espiritualidad es encontrar tu propia forma única de relacionarte con el divino. So they are not really opposite. Religion is the external form of a practice. Spirituality is the essence of the experience. Así la religión y la espiritualidad no son opuestos, sino que la espiritualidad es la Essence of the experience. esencia de la forma. And that is why externa en la religión. the spiritual automatically becomes universal.
Por eso la espiritualidad automáticamente se hace universal. And it also becomes difficult to reduce to one form, one practice, one belief. Y es difícil reducirla a una forma, una práctica, un uso. All this is to give you the background of the third word, yoga. Es para daros el fundamento de la tercera palabra, yoga. So, in the original sense of the word, in India, yoga means union with the divine. En el sentido original de la palabra en la India, yoga quiere decir unión con el divino. But over the last 10,000 years that yoga has developed, it has created many specialized approaches. Durante los últimos 10.000 años, yoga se ha ido dividiendo y teniendo diferentes aproximaciones. The whole focus of yoga is the direct practice and direct experience of the divine. Toda la focalización del yoga es la práctica directa y la experiencia directa con el divino. And so necessarily for every type of human personality, you have to have a special form and a different approach. Así que para cada tipo de espiritualidad tienes que tener una forma distinta y una aproximación distinta. There are some of us who live from the heart. Algunos vivimos desde el corazón. And our natural relationship with the divine is a heart opening and a self-giving with love. Nuestra relación natural con el divino es una apertura del corazón y una entrega al divino. So you will see in many religions there is some form of singing and entering in heart opening to open to the En divine. muchas religiones hay una forma de cantar y entrando en esta apertura del corazón hacia el divino. But yoga develops a whole different path through the heart to directly open to the experience of love of the divine. Yoga se abre directamente desde el corazón a la experiencia del divino. And this is called the yoga of love or devotion. Y esto se llama el yoga del amor y la devoción. Some of us are more naturally used to thinking and trying to understand. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a pensar e intentar comprender. We don't feel so much, or even if we feel, we don't trust the feeling until we understand. No nos fiamos de la sensación, del sentimiento hasta que comprendemos. Because feelings can deceive, whereas thought can give clarity. Porque los sentimientos pueden engañar, mientras el pensamiento puede dar claridad. So there is a whole different approach of entering in relation to the divine by understanding reality. Hay otro tipo de aproximación al divino intentando entender la realidad. And so you begin by perceiving what is the truth behind the appearance. Empiezas por intentar percibir qué es la verdad detrás de la apariencia. It is very similar to science, which says that all this which you see is actually made up of tiny molecules and atoms. Es muy parecido a la ciencia que dice todo lo que vemos es una composición de átomos y moléculas. And all these molecules and atoms are actually pure energy. Y realmente todas las moléculas y los átomos son energía. The whole universe is one giant ocean of pure energy. Todo el universo es un océano gigante de energía pura. And in this ocean of energy, everything is connected because the same energy flows in you and in me and the whole world. Y así toda la energía del universo en todas partes está absolutamente conectada y fluye en mí y en todos. And when you start thinking like this and looking like this, you begin to feel as if the whole universe is held in one vast energy. Cuando empiezas a pensar así y mirar de esta manera, empiezas a sentir que todo el universo está soportado por una sola energía. You see the forms changing like waves, every form changes. Ves las formas cambiando como ondas, But behind the ocean is permanent. pero detrás el océano es permanente. And you begin to feel this permanence. Y empiezas a sentir esta permanencia. And then you realize the energy is conscious energy. Y entonces te das cuenta, la energía es energía consciente. You feel it responding to you, Sientes que te responde. and when you open yourself to it, you feel a deep personal relationship. Y cuando te abres a esta energía, sientes esa relación. And perhaps you begin to feel the love, which is this Y consciousness. quizá empieces a sentir el amor que es esta conciencia. And the heart also begins to open.
el corazón empieza a abrirse. So this whole approach of yoga is called the yoga of knowledge. Esta aproximación al yoga se llama el yoga del conocimiento. The yoga of the heart is bhakti. Bhakti El yoga. yoga del corazón es bhakti. Yoga of the mind is jnana, knowledge. El yoga de la cabeza, de la mente es llama. Jnana. But there is one more impulse in us. Hay una más. You see, these three impulses are so deeply rooted in you that you cannot avoid them. Estos tres impulsos están tan profundamente arraigados en ti que no los puedes evitar. You want to know, ¿Quieres saber? you want to feel ¿Quieres relationship, sentir esa relación? and you want to act. Y quieres actuar. So the will to action, La voluntad de actuar. that some of us, we say, I don't want theory, I don't want emotions, tell me what to do. Ahí dices, no quiero pensamientos, no quiero emociones, quiero hacer. For this type of person, the beginning is action. Para este tipo de persona, el principio es acción. The problem is every time you do some action, there is a reaction. El problema es que cada vez que haces una acción, hay una reacción. And so the action is always difficult. Así la acción es siempre dificultosa. So the path starts by removing the biggest difficulty of action, which is the expectation of a result. El camino empieza en quitar esa dificultad de la acción que es la expectativa. Because I expect to win, I'm nervous. Como espero ganar, pues me pongo nervioso. Because I did not win, I'm sad. Como no he ganado, me pongo triste. Because I win, I'm so excited. Como gano, me pongo tan nerviosa y tan excitada That tomorrow I will be sad because now the excitement is finished. que mañana me doy de baja porque acaba la excitación. So the path starts by saying the result of my action is not in my control. El resultado de mi acción no está bajo mi control. It depends on the effort of other people. Depende del efecto de otras personas. If I'm in a competition, I can do very well, but if others do better, then I don't win. Si estoy en una competición puedo hacerlo muy bien, pero si otro lo hace mejor, no gano. But if other people don't do well, I will win anyway. Pero si no lo hacen bien, yo ganaré. So it's not my effort, it is their effort which decides the outcome. No solo mi esfuerzo, es el esfuerzo de los otros que deciden el resultado. So you start by saying, I will do my best, Empiezas a decir, voy a hacer lo mejor posible. and whatever the outcome, that I offer to the divine. Y cualquier que sea el resultado, lo ofrezco al divino. So by giving up the expectation now, all your tension goes away. Al dejar las expectativas, todo, And you can concentrate on your effort. You can te concentrate. concentras en tu esfuerzo. And when you concentrate on your effort, your mind is still on that offering. Y cuando te concentras en ese esfuerzo, tu mente está todavía en esa ofrenda. You have already created a relationship with the divine, so you begin to feel the presence of the divine in your effort. Como has establecido la relación con el divino, empiezas a sentir esa presencia del divino en tu esfuerzo. And that presence lifts you and makes your effort better than you could have done. Esa presencia te eleva y hace que tu esfuerzo sea mejor aún de lo que tú podías haber hecho. And then suddenly you realize, oh, when I open myself like this, the work is done much better. Y de repente te das cuenta, cuando yo me abro así, todo se hace mejor. And I don't worry about the result, but I enjoy the work itself as an offering. No me preocupo del resultado, sino que disfruto en sí mismo de esa ofrenda, de ese esfuerzo. And this is an experience we have all had sometimes, that when we do the work in this way, it's done so smoothly that we feel as if we didn't do anything, it just happened. Esa es la experiencia que tenemos a veces, que cuando hemos entregado este esfuerzo, todo sale tan suavemente, fluye de esa manera que parece que es imposible que haya pasado así. And we realize that I am only a point of support for the divine action. Y nos damos cuenta que yo solo soy un punto de soporte para la acción divina. But the action can happen anyway without me.
Pero la acción puede ocurrir de cualquier manera sin mí. And so at that point there is the great joy and gratitude that I can be used as a support for action. Y en ese punto hay una gran gratitud y una gran alegría de que yo puedo ser ese punto de soporte para la acción. My sense of narrowness and littleness of the ego begins to thin out and I open with joy. Esa sensación de limitación y estrechez del ego se abre y puedo actuar con alegría. Until gradually I find that my joy of opening makes me merge into the divine. Hasta que gradualmente esa alegría de esa apertura me sumerge, me une al divino. And that is yoga, union with the divine. Y eso es justo es yoga, la unión con el divino. So this is the path of karma yoga, the yoga of action. Este es el camino del karma yoga, el All yoga three de la paths, acción. all three paths lead to a merging in the divine. Las tres partes llevan a la unión con el divino. But they use different starting points in Pero our empiezan en personality. puntos distintos de comienzo. None of them require you to do any special external practice, any Ninguno de ritual. ellos te obliga a un ritual especial externo, una práctica externa. You are living your normal life, you change only your attitude and your psychological direction. Estás llevando tu vida normal, solo cambias tu actitud y tu dirección psicológica. You turn your urge to knowledge to that. Llevas tu impulso hacia el conocimiento, You turn your heart's love to that. das tu amor del corazón a ello And you turn your action and will to action to the divine. y das la voluntad de actuar al divino. But you live your life completely normal externally. Pero vives tu vida completamente normal externamente. So all three systems of yoga can be practiced in your normal life, Todos los tres sistemas se puede practicar en la vida normal and the result will be a change in your consciousness, y el resultado será un cambio en tu conciencia and also eventually all three join to become a triple yoga. y eventualmente los tres se unen a convertirse en un yoga triple. The heart's awakening opens the knowledge and automatically makes our action as a offering. El corazón abriéndose abre también la mente y eventualmente la acción. The opening of knowledge opens your heart and again makes your action as an offering. La apertura del conocimiento abre tu corazón y hace que tu acción sea también divina. In the result in life is that you find yourself more and more spontaneously joining with the divine presence. El resultado es que en toda tu vida te encuentras cada vez más unido a la presencia divina And with it, a growth of love, knowledge, and deep humility. y con ello el crecimiento del amor, del conocimiento y una humildad profunda. You change as a result. Cambias todo. These three are yoga systems that you can practice in daily life. Estos tres son sistemas de yoga que se pueden practicar, que tú puedes practicar en la vida diaria. But there are two other systems Hay dos which sistemas are más. much more complete and difficult to put into Más practice. completos y más difíciles de poner en la práctica. The system called Hatha Yoga, El Hatha Yoga it starts with the idea that I am first able to control my body. empieza con la idea que primero yo puedo controlar mi cuerpo. I can't stop my thoughts, but No I can puedo. stop my body. No puedo parar mis pensamientos, pero puedo parar mi cuerpo. I can't shape how I think, but I can change my body's position. No puedo cambiar lo que pienso, pero puedo cambiar las posiciones de mi cuerpo. And because my thinking and my emotions are deeply connected to the body, by working on the body, I can influence everything else. Y como los pensamientos y las emociones están profundamente conectados con el cuerpo, también cambian al cambiar al movimiento de del cuerpo. So you have the exercises which are normally taught in yoga class, Tienes esos ejercicios que normalmente se enseñan en el yoga, but they are much more extensive. pero son mucho más extensos. And their focus is to put pressure on certain nerve centers
Y la focalización es poner presión en algunos centros nerviosos to awaken the body consciousness para abrir la conciencia del cuerpo completely in all the parts of the body, completamente en todas las partes del cuerpo, and then through breathing exercises to infuse a huge amount of life force, prana, y con los ejercicios de respiración para infundir una gran cantidad de fuerza pránica, until your base of consciousness widens and opens to join with the divine. hasta que tu base de conciencia se abre y se ensancha. And this is experienced as the awakening of the Kundalini, which is at the base of the spine, Luego está la experiencia de la apertura del Kundalini, que está en la base from where your individual consciousness rises to the top of the head Hasta and que- joins with the universal consciousness. la conciencia individual sube hasta la cabeza y se une a la conciencia universal. On the way, many centers are opened, En el camino muchos centros se abren and there is the opening of love, devotion, knowledge, etc. y también está la apertura del amor, del conocimiento. But the practices are so complex and so difficult that you cannot do them in normal life, Es tan complejo la práctica de este yoga que no se pueden hacer en la vida normal. because you have to dedicate many hours every day. Tienes que dedicar muchas horas todos los días. But for those who take that path, Pero para aquellos que toman ese the result is a tremendous perfection of the body consciousness. se lleva a una conciencia del cuerpo tremenda. There is another system which says, I am not body, I am much more mind. Otro sistema dice, yo no soy cuerpo, yo soy mucho más cabeza. And it is by making the mind perfect that I will awaken. Es haciendo que la mente sea perfecta que yo despertaré. And this is called the Raja Yoga, Este se llama Raja Yoga, where the starting point is the self-awareness in the mind. I am conscious, el principio es la conciencia de la mente, and because I am conscious, I can change my mind. y como soy consciente puedo cambiar mi mente. And the mind is very plastic, not like the body which is rigid. La mente es muy plástica, no como el cuerpo que es más rígido. So by a series of exercises of concentration, A través de ejercicios y concentración, the mind is as if able to absorb itself into its own pure essence, la mente puede absorberse a sí misma hacia su esencia pura and from there open out to infinity and eternity y de ahí abrirse al infinito de la eternidad and join with the divine. y unirse al divino. So you will see these last two systems cannot be practiced in normal life because they are too extensive. Estos dos últimos sistemas no se pueden practicar con la vida normal porque son muy extensos, But they complement themselves, Pero one se focusing on the complementan. mind, one focusing on the body to make them perfect. uno se focaliza en el cuerpo, otro en la mente para hacerlo perfecto. Ideally, if you practiced all of them, you would have the most complete experience. Idealmente, si practicas todos ellos, tendrías la experiencia más completa. But it's not possible because each demands a huge effort of your, Pero no es posible porque cada uno de ellos demanda un esfuerzo and you have a very limited capacity. y tenemos unas capacidades limitadas. We find it difficult to hold attention on work for 5 minutes. Tenemos dificultad para mantener la atención en un trabajo en 5 minutos durante And so, in all these 5 systems, the result is dependent on your effort. En todos estos sistemas el resultado depende de tu esfuerzo. But because your effort is limited and you grow in capacity of effort over many years, they take a long time to realize their result. Como nuestro esfuerzo es limitado y va creciendo el esfuerzo, la capacidad de esfuerzo durante el tiempo, requiere mucho tiempo. Sri Aurobindo points out that there is a 6th system Sri Aurobindo dice que hay un sexto which is método, completely different, que es completamente diferente, and it is called Tantra Yoga. el Tantra Yoga. And it is not what is taught in the West as Tantra, No es lo que se which entiende is en el oeste, en el mostly about oeste. sexuality. That has nothing to do with Tantra. Es que sobre todo sobre sexualidad, eso no tiene nada que ver con el Tantra. The knowledge of Tantra or the practice of Tantra is based on the recognition that all this is the action of a divine energy. Se basa en el reconocimiento de que todo esto es energía divina.
The way science showed you that this whole world is one energy, Igual que la ciencia nos muestra que todo el mundo es una energía, but we recognize that one energy is conscious energy, pero reconocemos que esta energía única es consciente. and not only it is conscious, it is actually super conscious. No solamente es consciente, es superconsciente. The consciousness of this creative energy is omnipotent and omniscient. Excuse me. Omnipotent Omnipotente. Esta conciencia es omnipotente. and omniscient, all knowledge. Y omnisciente. Omnisciente, omnipotente, It's both. very similar. Yes, yes. Because you observe one thing. I'll give you a description of physics now. Observamos una cosa. If I move my hand, Si muevo mi mano, physics tells you that all the objects in the universe are influenced by the gravitational pull of my hand. la ciencia nos enseña que todo el universo es influenciado por la gravitación de mi mano. Isn't it? So, if I move my hand from here to here, every object in this room feels a slight difference of force, of pull, of gravity. En este movimiento, cada objeto de esta habitación siente esa diferencia. All the stars in the universe have to move slightly to balance out the gravitational force. Todas las estrellas del universo tienen que estarse moviendo para encajar la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad. So the moment you move, the whole universe has to move with you to keep the exact balance of gravitational forces. Así que cada vez que te mueves, todo el universo se tiene que mover para mantener el equilibrio de las fuerzas gravitatorias. What is the extraordinary power which can move all the stars to keep them in balance with the movement of your hand? ¿Cuál es la fuerza tan extraordinaria que puede mover todas las estrellas para que se equilibren con el movimiento de tu brazo? That is omnipotence. Eso es omnipotencia. Yes. What is the intelligence that knows exactly how to keep the balance ¿Cuál es la inteligencia que sabe exactamente cómo mantener ese equilibrio? so that the universe is never out of balance? Así que el universo no está nunca fuera de equilibrio. It should know everything happening everywhere at every moment, instantly. Tiene que saber todo lo que pasa en cada momento, en cada lugar, instantáneamente. Omniscience. Omnisciencia. So the divine creative energy is not only all powerful and all knowing, La energía divina creadora no solamente es Omnipotente. omnipotente y que lo sabe Yes, todo, yes. ¿sí? but it can be like this because it is present everywhere at all times. Puede ser así porque está presente en todas partes y en todos los tiempos, Fully conscious. completamente consciente. So inside us, it is the same energy which is working to move the hand. Dentro de nosotros es esta misma energía que está moviéndose para mover la mano. You say, I move my hand, but actually it is the energy which moves. Tú piensas, yo muevo mi mano, pero realmente es la energía que mueve mi mano. And because she moves, she knows exactly where she is and how to balance the Y universe. como se mueve, es la energía que se mueve, sabe exactamente cómo equilibrar todo el universo. So we have to understand what this energy is a little more in Tienes que detail. entender qué es esta energía realmente. There is a description Hay una descripción. in the Kashmir Shaivism. In where? It is Kashmir Shaivism. It's a form of philosophy. Ajá, Shaivism. Yeah, from Kashmir. So it describes like this: when the divine consciousness wanted to express itself as universe, Cuando la divina conciencia quiere expresarse a sí misma como el universo, it first conceived of all possibilities. concibió todas las posibilidades. Anything that you can imagine that it can become. Todo lo que te puedes imaginar que puede Infinitely, hacer, unendingly. infinitamente, sin fin. And then all its creative power flows out to manifest. Y entonces todo su poder creativo surge para manifestarse. The totality of the divine consciousness moves to express itself. La totalidad de la divina conciencia se mueve para expresarse a sí misma.
And at the moment when it is about to move, En el it momento stops. que está a punto de moverse, para. If I move to manifest, I will lose my freedom. Si me muevo para manifestarme, voy a perder mi libertad. And as it stops, Cuando se the para, energy of its movement continues and separates itself to become the universe. y cuando se para, la energía de su manifestación continúa. Porque tenía inercia, ¿Perdona? por una inercia. Por una inercia. It's a way of describing it. Es una forma de describirlo. That the divine creative consciousness takes two positions. Que la divina conciencia creativa toma dos posiciones. One where it is conceiving of all possibilities in full freedom, Una que concibe todas las posibilidades en plena libertad, and the second where it pours out as energy which is creating everything. y la segunda es cuando se lanza toda esta energía creativa. And it is this energy which forms the universe, gives birth to the universe. Que forma el universo, But it is also in the universe, as the universe. pero también está en el universo. We are made of her form, her energy. Estamos hechos de esa energía. And that's why we call her Divine Mother, Por eso la llamamos la Madre Divina, because she gives birth to the universe out of her own body. porque da lugar, da luz al universo desde su propio cuerpo, Because she surrounds and holds the whole universe in her love and embrace. porque rodea y abraza todo el universo en su amor, Because everything that exists is herself in a limited form. porque todo lo que existe es ella misma en su forma limitada. And what is the relationship of a mother with the child who is a part of herself? ¿Y cuál es la relación de la madre al niño que es parte de sí misma? Spontaneously, she gives herself, Espontáneamente ella se da and entirely. enteramente, completamente. And that is what we call love. Y eso es lo que nosotros llamamos amor. So the first experience of the Divine Mother is not just the knowledge and the power, but it is the love. La primera experiencia de la Madre Divina no es solo el poder y el conocimiento, sino que es el amor. She gives herself in love Se da a sí misma en amor entirely, enteramente, carries us in her love, nos lleva en su amor and she awakens in us our love, y despierta en nosotros nuestro amor, which is only a reflection of her love. que solo es un reflejo de su propio amor. So the Tantra Yoga says, we are all children of the Divine Mother, Tantra Yoga dice, somos todos hijos de la Madre Divina. and it is she who has formed us. Es ella que nos ha formado, It is she who has brought us through this evolution of the last few million years to where we are. esta es ella que nos ha llevado en nuestra evolución en los últimos miles de años hasta donde estamos ahora. And it is she with her greater wisdom and power who can finish our evolution. Y es ella con su mayor sabiduría y poder que nos puede llevar al final de esta evolución. And so the method of Tantra does not depend on your capacity but on her capacity. El método de Tantra no depende de mi capacidad, de nuestra capacidad, sino de la suya. De la And her de ella. capacity is infinite. Su Her capacity is infinite. Su capacidad es infinita. The difference is, till now, she had to shape us without our participation. La diferencia es que hasta ahora ella nos tenía que formar sin nuestra participación. So if you're trying to shape a pot of clay, Si intentas dar forma a un cerámica, the clay resists. el barro, If you push too hard, it breaks. si lo empujas demasiado fuerte se rompe. So you have to go slowly, Tienes que ir poco a poco, carefully, con mucho cuidado. and it takes time. Y lleva tiempo. This is the story of our evolution till today. Esa es la historia de nuestra evolución hasta este momento. She had to work on us slowly and very carefully. Tenía que trabajar en nosotros despacio y con mucho cuidado. If she presses too hard, we say, it is hurting. Si nos empuja demasiado fuerte, dice, ay, me duele, duele. But once we become conscious and we have our relationship with her of love, Una vez que somos conscientes y creamos una relación de amor hacia ella, we put ourselves in her hands. nos ponemos en sus manos
and she carries us. Y ella nos lleva, She shapes us. ella nos da forma, She awakens us and transforms us. ella nos despierta y nos transforma. But because we give ourselves consciously, she can act rapidly. Y porque nos damos a ella conscientemente, ella puede actuar rápidamente. And the whole of the evolution can be speeded up enormously. Y toda la evolución puede acelerarse enormemente. 1,000 years of evolution can be compressed into 1 year. 1000 años de evolución puede ser comprimido en un año. Limited only by our capacity to give ourselves and participate. Solo lo limita nuestra capacidad de darnos a ella, de entregarnos a ella. Now, you look at the big picture of all the systems of yoga. Esto es la gran visión de todos los sistemas de yoga. The 5 systems which were dependent on your effort, Los 5 sistemas que dependen de tu esfuerzo, which took different parts of your personality as starting point, que tomó distintas partes de tu personalidad como punto de partida, by different methods opened you to your diviner a potential. través de distintos métodos nos abren a la potencia. And now the method of self-surrender, which allows you to do the same thing much more rapidly. Y el método de la entrega de uno mismo que nos permite hacer lo mismo mucho más rápidamente. Sri Aurobindo points out that this whole thing is the full knowledge, the full body of yoga. Sri Aurobindo dice que todo ello es la cuerpo entero del yoga, del Yoga. conocimiento del yoga. Yoga in this way is a science and technology of conscious accelerated evolution. El yoga sí es una ciencia de conocimiento de la evolución. No, Concentración. concentración y conocimiento. Conscious accelerated evolution. Que se acelera, Acelera que acelera la con- evolución. It is okay. It is Evolución evolution. consciente acelerada. Yes, Ahí, yes. evolución consciente Yes. acelerada. Yes. And now, as human beings, we are at a stage where we can directly participate in our own evolution. Como seres humanos ahora estamos en un punto en que podemos participar conscientemente en nuestra evolución. And this is where the present humanity is in crisis. Es este momento en que la humanidad está en crisis. We are at a point where if we do not change in consciousness and grow, then we will destroy ourselves. Estamos en un punto que si no cambiamos en la conciencia, nos entregamos y crecemos, And that's nos destruimos. and that is why this knowledge and technology of yoga is essential for the survival of humanity. Y por eso el conocimiento de esta tecnología del yoga es esencial para la supervivencia de la humanidad. So Sri Aurobindo points out that all these systems of yoga are only taking the methods of nature but accelerating them. Todos los sistemas de yoga, dice Sri Aurobindo, toman los métodos de la naturaleza y los aceleran. But we cannot practice all of them. Pero no podemos practicar todos ellos. If you take the form of the yoga, Si tomas la forma del yoga, but if you take the essential method of all the systems, pero si tomas la esencia del método de todos los sistemas, it is possible to formulate it in such a way that we have a complete practice of yoga which is integral. es posible formularlos de tal manera que tenemos la entera práctica del yoga, que es el yoga integral. I'll explain how this works. Explico cómo funciona. In all the practices of all the systems, En todas las prácticas de todos los sistemas, the one thing which is common and which is essential una cosa que es común en todas y esencial is your intention, es tu intención your aspiration. y tu aspiración. For example, Por ejemplo, if you do an exercise of asanas and postures, si haces unos ejercicios de asanas y de posturas, the intention that you put will change the result. la intención que pongas cambiará el resultado. You can do asanas thinking, oh, I will make my body healthy. Puedes decir asanas, haciendo asanas, diciendo voy a hacer You will sano get- mi cuerpo, voy a sanar mi cuerpo You will get good health. y vas a tener buena salud. If you say, I will do my asanas to heal some injury, Voy a decir, voy a hacer mi asana para curar alguna you will get the dolencia, healing. pues te vas a sanar. If you say,
I will make the asanas to make my hips look better. Si dices voy a hacer las asanas para que mis caderas estén más guapas, That's the result you get. este es el resultado que tendrás. There's a very interesting experiment. Es un experimento muy interesante. There are 3 groups Los of 3 grupos people. de gente. The first group is the control, nothing is done with them. El primer grupo es el control, no se hace nada con ellos. The second group is asked to do everyday exercises in the gym for 1 hour. El segundo grupo hace ejercicios en el gimnasio durante 1 hora. The third group is asked to sit on a chair and imagine themselves doing exercises for 1 hour. El tercer grupo se le pide que se siente en una silla y se imagine a sí mismo haciendo ejercicios durante 1 hora. So after 1 month, there is no change in the first group. Después de un mes no hay cambio en el primer grupo. The second group has put on a muscle mass. El segundo grupo ha incrementado su masa muscular. The third group has also increased muscle mass, which is 1/3 of the second group. El tercer grupo ha aumentado su masa muscular en 1/3 del segundo grupo. So 30% increase of muscle mass just by imagining yourself doing exercise. 30% de incremento de masa muscular solamente imaginándote haciendo el ejercicio. How does this work? Y así funciona. ¿Cómo funciona? The intention you put La intención que pones begins to change consciousness, empieza a cambiar la conciencia, begins to direct energies, dirige las energías and eventually changes form. y eventualmente cambia la forma. Ultimately, all the practices of any system come back to the intention that you put. La práctica de todos los sistemas vuelven en esencia a la intención que le pones al ejercicio. So somebody sits down and says, I will repeat this mantra 108 times so that I will get this business. Te puedes sentar y decir, voy a repetir este mantra 108 veces para obtener este negocio. And he gets his business. Y obtiene ese negocio. Somebody else says, I will repeat this 108 times or something to heal my friend. Voy a repetir el mantra 108 veces para sanar a mi amigo. And he gets the healing. Y ese amigo se sana. Completely unconnected results, same method. El mismo método, resultados diferentes. The method is not important, it is the concentrated intention which is El important. método no es tan importante como la intención concentrada. The method is only a help for you to concentrate your intention and your El aspiration. método es solamente una ayuda para que tú puedas concentrar tu conciencia en esa aspiración. So Sri Aurobindo shows that all these 6 systems finally act on the basis of your aspiration and your intention. Así muestra Sri Aurobindo que todos estos sistemas finalmente dependen en tu intención y tu aspiración. So the common center of all these systems is aspiration. Así, la común factor de todos estos sistemas es la aspiración. I'm using this word aspiration because intention is in your mind, whereas aspiration is something more deep. Uso la palabra aspiración porque la intención es algo en la cabeza, en la mente, pero la aspiración es algo más profundo. The aspiration reflects in your mind as an intention. La aspiración se refleja en tu mente como una intención It reflects in your emotions as a desire, y se refleja en tus emociones como un deseo and it reflects in your body as an impulse. y se refleja en tu cuerpo como un impulso. But the essence of the aspiration is coming from deep inside your soul. Pero la esencia de esa aspiración viene de la profundidad de tu alma, Which turns its attention to something and says, this. que se vuelve su atención hacia algo y dice, es esto. First, your aspiration has to turn to that which you wish to realize. Primero tu aspiración tiene que volverse hacia eso que quieres realizar. What external methods you use are secondary, they only help to concentrate and give form to the aspiration. ¿Qué método externo usas? Es secundario. Lo importante es esa intención en esa aspiración. The second aspect of the practice is the removal of things which are not in alignment with your La aspiration. segunda parte de la práctica es quitar esas cosas que no están ayudando a esa práctica. So if I want to
let's say, develop my power of thinking, Si yo quiero desarrollar mi poder de conocimiento, de pensar, then I will do everything which helps my mind become clear and fresh. haré todo lo posible para que esa mente se haga clara y fresca And remove from it the habit of inertia, y sacar de a ellas, sacar el hábito de inercia and perhaps change my food habits and sleep habits to remove inertia. y cambiar los hábitos de comida y los hábitos de dormir para quitar esa inercia. So the second side of this effort is rejection. La segunda parte de este esfuerzo es el rechazo. Rejection of all habits and tendencies which are not in alignment to the aspiration. Rechazar todos los hábitos y tendencias que no están alineados con esta intención. So if I want to open my heart to be able to embrace the divine, Si quiero abrir mi corazón para abrazar al divino, and this includes embracing the divine in all forms and all beings, y esto incluye abrazar al divino en todas las formas y en todos los seres, then my habit of becoming jealous and fearful has to go. entonces mi hábito de tener celos, tener miedo, tiene que irse. My habit of staying narrow and self-interested has to change. El hábito de permanecer estrechita y interesada solo en mí misma tiene que cambiar. But all this will only turn the movement, your whole being, towards the divine. Todo esto es lo que va a transformar, poner la atención en el divino. It will not complete the yoga, the joining, the union. No va a completar el yoga de la unión. For that, a third step is required. Para ello necesitas el tercer paso. We have already seen this in the movement of Karma Yoga. There is this giving in joy of yourself. En el movimiento del Karma Yoga es el darse a sí mismo, entregarse a sí mismo con alegría. In the Bhakti Yoga of devotion, there is the heart's love in which you give yourself. En el Bhakti Yoga de la devoción es este amor del corazón de darse a sí mismo. In the Yoga of knowledge, there is the immersion in the perception of the divine, En el yoga del conocimiento es esta inmersión en la percepción del divino, in which you lose all sense of separateness. en donde pierdes toda sensación de estar separado. So it is this movement of giving yourself to something greater that creates the union. Es este movimiento de entrega a algo más allá de ti mismo, más grande, que hace esta unión. As long as you are bound in yourself, you do not open to that which is greater than you. Mientras estás limitado, encerrado en ti mismo, no te abres a aquello que es más grande que tú. And there is nothing of that already inside you. Y no hay nada de ello dentro de ti. But when you open, Cuando te abres, that can begin to fill you esto puede empezar a llenarte and lift you into itself. y elevarte hacia él. It does. She does. Ella hace. So both it and she. Eso y ella. And so the third movement of the practice is the conscious self-surrender. El tercer movimiento de la práctica es la entrega, el darse a sí mismo conscientemente. To the Divine Mother, to the divine creative energy, La divina creadora, energía creativa, to her love, a su amor, to her wisdom, a su sabiduría, to her transforming power. a su poder de transformación. And the result of this is that immediately there is an action that begins to change you. El resultado de esto es que inmediatamente hay una acción que empieza a cambiar, At least in the part which you have opened. por lo menos en la parte que se ha abierto. You will notice when you try to understand something with great effort, Notas que hay un gran esfuerzo en intentar entender algo. often you don't understand. Muchas veces no entiendes. And then you let go Entonces dejas, sueltas and wait. y esperas. If you can consciously open, that is even better. Si te puedes abrir conscientemente, pues mejor aún. But mostly when you come back after a few days, suddenly it's easy. Y de repente vuelves después de unos días y es fácil. Because in the time when you stopped making your narrow, focused effort, you relaxed. And you allowed her action to work in you.
En el momento que tu esfuerzo limitado y estrecho lo dejas ir, ella actúa en ti. And she awakened in you the capacity to know. Y ella despierta en ti la capacidad de mirar. But if at that moment when you could not know, you stop and consciously open, Si en ese momento que tú no puedes comprender, que no puedes saber, te paras y abres conscientemente, it will happen immediately. Something opens and you know. inmediatamente. Algo abre y entiendes. There's a very interesting letter of Sri Aurobindo Hay una carta muy interesante de Sri Aurobindo where somebody asks him, cuando alguien le pregunta, I heard that if I open myself entirely to the Divine Mother, she can transform me instantly. he oído que si me abro enteramente a la Madre Divina, ella me puede transformar instantáneamente. Is this true? Es verdad. Sri Aurobindo's reply. Sri Aurobindo's reply, Sri Aurobindo contesta, yes, but you have to open yourself fully. sí, pero tienes que abrirte completamente. So now comes the difficulty. We can only open ourselves in the part where we are conscious. Esa es la dificultad. Solo nos podemos abrir en esa parte de nosotros que es completamente consciente. And that's why it takes time. Y por eso lleva tiempo. But as you open, she fills you and awakens more of your consciousness. Pero a medida que te abres, ella te llena y abre más parte de ti. It's like water entering the soil. Es como agua entrando en la tierra, It goes deep inside, awakens and makes soft. va muy para adentro, despierta y lo ablanda. And now you can offer more of yourself, Y así puedes ofrecer más de ti mismo. which allows her action to go deeper in you. Y permitir que la acción sea más profunda en ti. And so you can open and offer more of yourself. Y así puedes abrirte más y ofrecerte más de ti mismo. So the result still is an enormously accelerated process. El resultado es un proceso enormemente acelerado. The only capacity required from you is the capacity to open and give, La única capacidad que se te pide es esa capacidad de abrirte, which is always a joyous experience. que siempre es una experiencia de alegría, de gozo. It is not painful, it is not a struggle. No es doloroso y no es una lucha, Because to give yourself in love is a great joy. porque darte a ti mismo, entregarte a ti mismo en amor es una gran alegría, un gran gozo. So Sri Aurobindo formulates the practice of the integral yoga around this framework. Así, Sri Aurobindo formula la práctica del yoga integral en este marco. Now there's a very important difference we must recognize. Hay una diferencia muy importante que tenemos que reconocer. And this difference is based on our concept of the divine. Y esta diferencia se basa en nuestro concepto del divino. Depending on how you conceive the divine is your relationship with the divine. Depende cómo tú ves el divino, está tu relación con el divino. And depending on the relationship is the practice. Y dependiendo de esa relación es la práctica. So I will give you 3 examples. 3 ejemplos os voy a dar. In certain religions, En algunas religiones, the divine created the world el divino creó el mundo and then stayed away from it. y entonces se apartó de él. And maybe is present only to judge you and to punish you or reward you. Y a lo mejor solo está presente para juzgarte y castigarte o darte premios. But the world is separate and runs like a machine. Pero el mundo está separado del divino y funciona como una máquina. In that case, the only thing to do in the world is to get out of it to get to the divine. En ese caso, lo único que puedes hacer en este mundo es salir de él y llegar al divino. Because you can't find the divine in the world, isn't Porque it? no puedes encontrar el divino en el mundo. Also, the relationship with the divine now becomes fear, guilt, Y así la relación con el divino se convierte en miedo, en great culpa, distance and struggle, una gran distancia y and the whole esfuerzo. journey is of great difficulty and pain. Y todo el camino es de gran dificultad y dolor. Even the divine now becomes a bit of a monster because he is not helping us. Incluso el amor divino se convierte en algo monstruoso porque no nos está ayudando. He is a tyrant because he will judge us Es un tirano porque nos va a juzgar
when he has not given us enough capacity. y no nos ha dado suficiente capacidad. So the whole reality becomes somehow distorted, Toda la realidad se hace de alguna manera distorsionada and the journey becomes painful. y el camino se hace dificultoso y doloroso. There are other systems Hay otros sistemas which look at the whole world as an appearance, as an illusion, que miran al mundo entero como una apariencia, como una ilusión, not really real. que no es real, But you are somehow lost in the illusion. pero estás perdido en esa ilusión. And the divine is outside the illusion. Y el divino está fuera de esa ilusión. There are many Indian traditions which speak like this, Hay muchas tradiciones indias que consideran esto de esta manera. where then the only logical thing to do is to get out of the world in order to get out of the illusion. Y así la única cosa lógica de hacer es salir del mundo para salir de esa ilusión. Or there is a variation to this idea, O una variación de esta idea as in some Buddhist traditions, en algunas tradiciones budistas, where the world is a domain of great suffering. donde el mundo es un dominio de gran sufrimiento. And the only way to get out of the suffering is to realize the absolute which is outside the world. Y la única forma de salir de este dominio de sufrimiento es ir hacia el absoluto que está fuera de este mundo. But in any case, the world itself cannot give you the freedom. En cualquier caso, el mundo en sí no te puede dar la libertad. So in all these traditions which I have En todas mentioned, estas tradiciones, you will find the best examples of their spiritual development are people who have withdrawn from the world. encontraréis mejores ejemplos de desarrollo espiritual en gente que ha salido. There are monks, there are nuns, Monjes, monjas, and the great yogis are the ones who went into the forest que se han ido al or the bosque, mountains. a las montañas. To leave the world becomes necessary because the divine is not world. Dejar el mundo se convierte en algo necesario porque no está en el mundo, el divino. And the moment you have separated the world from the divine, the world becomes illusory Del momento que separas al divino del mundo, el or mundo suffering se hace ilusorio or a temporary passage which is created to get back to that. o un pasaje temporal para volver otra vez al divino. And our physical life is not important. Y nuestro mundo físico no es importante. Even there are some traditions which will say this world is the reject of all the divine. Incluso hay tradiciones que dicen este mundo es el rechazo de todo lo divino. Sri Aurobindo presents a very different view. Sri Aurobindo presenta un punto de vista muy diferente. If the divine is all bliss and all consciousness, Si el divino es todo conciencia y gozo, anything which is expressed from the divine has to be an expression of the bliss and the todo lo que consciousness. es una expresión que es del divino tiene que ser una expresión de ese gozo y esa conciencia. And all that is formed from the divine manifestation Todo lo que se forma de la manifestación is divina even made of the substance of divinity. está hecho de la sustancia del divino. The world, therefore, is not separate from the divine. El mundo no está separado del divino. It is perhaps a limited experience of the divine, Quizás es una experiencia limitada del divino, but still exists in the divine and as divine. pero sigue existiendo en el divino y como divino. Our physical world, in particular, Nuestro mundo físico en particular is a domain where the divine tries to manifest in stability of form. es un dominio donde el divino intenta manifestarse en la estabilidad de la forma, In order to be able to enjoy the delight of the play through many centers of divinity. para disfrutar de la delicia del juego, Delight of the play. del juego en todas sus variaciones. Yes. Yes. And so, the rigidity of the form which you see in matter La was rigidez- necessary La rigidez de la forma que ves en la materia era necesaria in order to create stable centers of a divine relationship. para crear centros estables de la relación divina. Our souls, as part of the divine consciousness, chose to enter this experience. Nuestra alma, como parte de la conciencia divina, escogió vivir esta experiencia, To participate in this divine participar play. en este mundo.
But in the first phase of the play, Pero- the form is too rigid. Pero en el primer parte del juego o de la obra, la forma es demasiado rígida And the divine presence within is unable to express itself. y la presencia divina dentro de esa forma le cuesta expresarse a sí misma. And so you see chaos and conflict. Y así ves caos y conflicto. But as the divine presence awakens and is able to express more and more, then the harmony begins to be revealed. A medida que la presencia divina se puede expresar más y más, se empieza a expresar también la armonía. And as we awaken fully to our own divinity, we experience all of this as an expression of one divine presence. Y a medida que nosotros nos despertamos a la presencia divina, podemos experimentar como todo es la presencia divina. We feel as if in every body I am present or they are in me. Sentimos que en todas las personas están presentes, yo estoy presente y ellos en mí. And there is increasingly a divine harmony that begins to be expressed. Y se empieza a expresar la divina armonía. So Sri Aurobindo points out that the evolution is this movement of the divine presence awakening, Sri Aurobindo nos dice que la evolución es esta presencia divina despertando, growing in its power of omnipotence, omniscience, and love. creciendo en este poder de omnipotencia, omnisciencia y amor. But right now it is half developed. Ahora mismo está a medio desarrollado. In the human being, we have limited knowledge, limited strength, and limited love. En el ser humano tenemos conocimiento limitado, amor limitado, So we are fuerza limitada. the passage through which this awakening is taking place. Somos el pasaje a través del cual este despertar está ocurriendo. And this technology of yoga is our way to accelerate it. Y esta tecnología del yoga es nuestra forma de acelerarlo. So the physical world is not separate from the divine, El mundo físico no está separado del divino and it is intended to be a field of divine expression. y se ha intentado su intención, la intención es que sea un campo de expresión. Now this is extremely important because now your goal is not to get out of life but to manifest in life. Esto es extremadamente importante porque ahora tu objetivo no es salir de la vida, sino entrar en la vida. If life has ignorance and suffering, it is only because we have to bring into it a greater knowledge and a greater Si consciousness. la vida es ignorancia y sufrimientos, solamente es porque nosotros tenemos que traer una mayor conciencia y conocimiento. And that's why we took birth for this adventure. And that's why. We took birth for this Y por eso adventure. hemos nacido a esta aventura. So now your relationship changes. Where is the divine? Not out there, right here, but hidden. Nuestra relación cambia completamente. No está ahí arriba, sino aquí, pero escondida, oculta. The divine is not far away, but intensely close. El divino no está ahí lejos, sino intensamente cercano, Hidden in every form, hidden in us. oculto en todas las formas, en nosotros mismos. Inside our knowledge is the hidden omniscience, Dentro de nuestro conocimiento está which is oculto la omnisciencia, trying to come out. que está intentando salir. Huh? Inside our strength is the hidden omnipotence, which is trying to come out. Dentro de nuestra fuerza está la omnipotencia oculta intentando expresarse, salir. So our mind is intended to be the vehicle of divine knowledge, Nuestra mente la intención es que sea el vehículo de la divina conocimiento. our life energy, prana, is intended to be the vehicle of divine power, Nuestra prana, nuestra vida, nuestra energía vital intenta ser el poder del divino. our body is meant to be a vehicle of divine beauty and perfection. Nuestro cuerpo es el vehículo de divina belleza y perfección. And our soul is the vehicle of a divine love and oneness. Nuestro alma es el vehículo del amor divino y de la unidad. So the goal of life is not outside but in the world. Así, el objetivo de la vida no está fuera, sino en el mundo. To divinize life itself. Divinizar la vida misma. Okay, now this changes our whole relationship and sense of purpose of Esto life
completamente nuestra relación, nuestro sentido del propósito de la vida. But it also changes our relationship with all our activities of life. Y también cambia toda nuestra relación You see, con la vida y las actividades de la vida. for the ascetic, the goal was outside the world. Para el asceta, el objetivo estaba fuera del mundo. So everything in the world was a trap. Así que todo lo del mundo era una trampa. And to get out of life, he had to cut all these connections with the world. Para salir fuera de la vida tenía que cortar todas las conexiones con la vida. You have to cut your desires, Cortar tus deseos, cut your relationships, tus relaciones, cut your likes, cut your dislikes. lo que te gusta, cortar lo que no te gusta. And it is as if everything in nature is trying to grab you back and say, don't go, don't go. Es como si todo en la naturaleza te intenta agarrar y decir, no te vayas, no te vayas. So the path is extremely painful, El camino es extremadamente with a doloroso, lot of struggle. con mucha lucha, con mucho esfuerzo. But now when you look at the world in this way, Pero si miras el mundo de esta manera, everything here is there to help you. todo lo que te rodea está ahí para ayudarte. Nature built all these parts of your character to help you to manifest divinity. La naturaleza ha formado todas estas partes de tu carácter para ayudarte, para crearte en esta conexión. And everything is here to help you. There's nothing which is against you. Todo está aquí para ayudarte. No hay nada contra ti. For example, your desire. Por ejemplo, tu deseo. It's one of your greatest strengths. It's your greatest gift. Es una de tus grandes fuerzas, de tus regalos, de tus dones. Because you see what your desire wants. Porque ves lo que quiere tu deseo. I want. Quiero. When does it stop? ¿Cuándo va a acabar? When I get the whole universe. Cuando obtengo todo el universo. Isn't it? ¿Sí? So your desire is an attempt to push you to realize oneness with the universe. En realidad el deseo es un intento de empujarte hacia el unión con el universo. If you stop anywhere and say, I am satisfied, desire says, no, go further. Si paras en algún sitio y dices, ya estoy satisfecho, el deseo dice, no, ves más allá. The moment you get something that you like, you say, oh, I'm so happy. El momento que tú coges algo que quieres y Tomorrow, this is not interesting, now I want the next thing. eres feliz, pero mañana dices, bueno, pero quiero otra cosa. This is a very interesting story Hay una which historia illustrates this. interesante. There's a king Había un rey who asks his wise men, who is greater, God or I? que le preguntó a su mujer, ¿quién es más grande, yo o Dios? Who is more powerful, God or I? ¿Quién es más poderoso, Dios o yo? And we'll make the story interesting by saying that if I don't like your answer, I will cut off your head. Y si no me gusta tu respuesta, te corto la cabeza. No, los reyes eran sacerdotes que le preguntan al rey. El rey le pregunta a unos sacerdotes. Dice, si no me contestáis, os corto la cabeza. Creí que era su mujer, mira, era un sacerdote. So, all the wise men are afraid because if they say God is great, more powerful, then he will not like the answer. Todos los hombres sabios tenían miedo para contestar, Dios es más poderoso. So they go to the wisest man in the kingdom. Fueron al más sabio del reino. The wisest man says, O king, you are the most powerful. El más sabio dijo, oh rey, eres el más poderoso. King says, I like your answer, but now prove it. El rey dice, me gusta tu respuesta, pero demuéstralo. How am I more powerful than God? ¿Cómo es que yo soy más poderoso que Dios? The wisest man says, El más sabio dice, you are so powerful that you can throw anybody out of your kingdom. eres tan poderoso que puedes echar a cualquier persona fuera de tu reino. God cannot do that. Dios no puede hacer eso. Interesting. Es interesante. Because all that exists is an expression of the divine. Todo lo que existe es una expresión del divino. And it is to realize the completeness of this divinity that our desire pushes us beyond our boundary of kingdom. Es para realizar la completitud del divino que el deseo nos empuja. The moment you say, I will stop here, my kingdom stops here, there is an outside which is calling you. El momento que tú dices, yo me paro aquí, mi reino es este,
En esos límites hay algo afuera que te está llamando. So your desire is a divine gift. Así que tu deseo es un regalo divino. Not like the ascetic for whom desire is a trap. No como la asceta, que You see el the deseo difference? es una trampa para él. So how do I turn my desire? How does it help me? ¿Cómo puede ayudarme mi deseo? I realize that every experience of life is helping me to grow. Me doy cuenta que cada experiencia de la vida me está ayudando a crecer. Perhaps some help me to grow more rapidly, some help me to grow more slowly. Alguno me ayuda a crecer más rápidamente, otros más lentamente. But in the experience of the desire and the satisfaction of desire, En la experiencia del deseo y la satisfacción del deseo, I bring this idea, the aspiration of turning to the divine. traigo esta idea de la aspiración de girarme hacia el divino. That I thank the divine for this beautiful experience. Que doy las gracias al divino por esta experiencia tan... I have desire for a beautiful chocolate. Tengo deseo para un chocolate guapísimo, Someone gifts it or I buy it. lo compro o alguien me regala And I thank the divine for this beautiful chocolate that was manifested by the divine y doy las And- gracias al divino por este chocolate, and which I cannot now enjoy. que es una manifestación del divino que What a ahora beautiful puedo experience disfrutar. of divine delight through these forms. Es una experiencia del gozo divino a través de este chocolate. When I eat the chocolate, I go, Cuando como el chocolate hago There is an immersion in the contact Hay una, with the inmer- chocolate hay una inmersión del contenido del chocolate. and a reflection of the divine delight. Not yet the full delight, but a reflection. Hay un reflejo del gozo divino. And I tell myself, this is an aspect of the divine also, Y me digo a mí mismo, esto también es un aspecto del that I'm enjoying as I eat the chocolate. que estoy disfrutando cuando como el chocolate. And then my heart turns in love and I say, thank you, Divine Mother. Y mi corazón se llena de amor y dice, gracias, Madre Divina. You see, your knowledge, your heart, your action, all three are joining. Así los tres se unen, tu conocimiento, tu corazón y tu acción. And I ask you to do this as a practice, consciously, when you go home today. Y os pido que hagáis esto como una práctica consciente cuando vayáis a casa hoy. Even if it is an addiction that you know is not good, Incluso si es una adicción que sabes que no es buena, you want to have a good smoke, have a smoke with this attitude. cuando quieres fumar, fuma con esta actitud. And you will see the delight that you will have in the relationship with the divine and the deep satisfaction will be greater than any other. Y veréis como en esta intención y aspiración y relación con el divino, el deleite de este momento va a ser mucho más You see, grande. when you focus on satisfying the desire stops and comes back. Cuando focalizas en parar el deseo se para y vuelve, pero vuelve. When you focus on the delight of the experience, Cuando focalizas en el gozo de la experiencia, it opens to something deeper and higher, se abre a algo más profundo y más elevado. and the satisfaction stays with you. Y esa satisfacción se queda en ti. And then you will realize the cigarette or the chocolate was just a support for the delight. Entonces te das cuenta que el cigarrillo o el chocolate solamente era un soporte para el gozo. And in a few days, En if unos it is an días- addiction that is not good for you, suddenly the form of addiction will fade away. y en unos días, si es una adicción que no era buena para ti, esto va a irse diluyendo. You will no more feel the craving. Ya no tienes esa ansia. And if you continue this practice with everything, Si continúas esta práctica con todo, you will find that you can get the same joy or the same delight in even ordinary things. encontrarás que puedes encontrar esa misma satisfacción, esa misma delicia y gozo en cualquier cosa. I can eat my bread and jam and have a same delight as this special chocolate. Puedo tomarme mi pan con mermelada y tener esta misma experiencia de delicia, de gozo. And so my relationship with the world begins to change. Y así mi relación con el mundo empieza a In cambiar. everything, there is a conscious deepening of contact with the divine. En todo hay una conciencia más profunda de contacto con el divino. And everything is there to help you.
Y todo está ahí para ayudarte. So now we come to 3 outstanding characteristics of the integral yoga. Y Outstanding characteristics. ahora venimos a 3 sobresalientes características del yoga. These are words that Sri Aurobindo uses Es una palabra que usas because these are not common to any other system of yoga. que no está en ningún otro sistema de yoga. First, that this approach of yoga does not have any fixed steps and sequences. Que aproximación a la yoga no tiene ningún paso fijo, ningún método fijo. There are steps, there are sequences, but they are not fixed Hay pasos, hay secuencias, pero no son fijas, because each one has a different starting point. porque cada uno tiene un punto de partida diferente. We start from where we are. Empezamos desde donde estamos. There is no requirement that you have to. No hay un requerimiento de que tienes que estar de una manera o de otra. So, there are no fixed steps and sequences, but No hay. you begin by putting all of your personality to the extent that you're conscious in relation with the divine. No hay ningún paso, ninguna secuencia fija, pero empiezas por poner toda tu personalidad hasta donde puedes And, en conciencia del divino. and according to your need, different parts will come forward to take further steps. Y según tu necesidad, diferentes partes van a surgir para dar un paso siguiente. And you follow the natural unfoldment like the flower opens its petals. Y sigues la forma natural de abrirse como una flor que va abriendo los pétalos. First, the outside petals open before the inside petals can open. Primero, en una flor se abren los pétalos de fuera hasta que se abren So, los according to your personality, you will have your own natural sequence. Según la personalidad que tú tengas, tendrá la secuencia natural en ti. The second outstanding feature of the yoga La segunda es parte del yoga. is that there is no prerequisite for the yoga. No hay ningún requisito previo para el yoga. Because in all other systems, you have to be of this type of personality to be able to follow that system. En todos los otros sistemas tienes que tener un tipo especial de personalidad para seguirlo. Here, your entire personality is taken up to be divinized, nothing is to be left out. Aquí toda tu personalidad se lleva para ser divinizada, nada se deja fuera. So, it doesn't matter what is your type, No importa qué tipo seas. it just changes your starting point, but you still do the same thing. Cambias tu punto de partida, pero siempre haces lo mismo. And the third outstanding characteristic Y la tercera característica sobresaliente is that you do not need to withdraw from life. es que no necesitas apartarte de la vida. All activities of life can become a means for your spiritual growth. Todas las actividades de la vida pueden convertirse en una forma de llegar a la espiritualidad. There is no form of activity that you have to set aside. No hay ninguna forma de actividad que tengas que sacrificar. You may of course choose that some activities help me more, others don't help me so much. Claro, puedes elegir, algunas actividades me ayudan más y otras no me ayudan tanto. Some activities disperse my consciousness, others help me to focus. Algunas actividades me dispersan mi conciencia, otras me ayudan a focalizar. That varies according to your personality and your character. Pero depende de tu personalidad y tu carácter. But nothing needs to be discarded to be able to realize the divine. Pero nada necesita ser descartado para realizar el divino en ti. So the yoga itself is integral because it takes up the whole of your nature to be divinized. El yoga en sí es integral porque coge toda tu naturaleza para ser divinizada. But it is also integral because it seeks to realize the divine in all aspects. Y también es integral porque busca realizar el divino en todos los aspectos. You must know the divine the way the divine experiences itself. Debes conocer al divino de la forma que el divino se experiencia a sí mismo. Se expresa a sí mismo. So I will give an example here. Un ejemplo voy a dar. If you take a worm on the soil, Y si buscas un gusano en la tierra, what is its experience of the universe? ¿cuál es su experiencia del universo? It can taste, Puede saborear, it can feel puede sentir sensations, sensaciones, but it has no emotions and no thoughts. no tiene emociones ni pensamientos, It has no sight. no tiene vista. What can it know of the universe?
¿Qué puedes saber del universo? Very little. Muy poco. And if it says, whatever I know is all that exists, Y si él dice, esto que yo conozco es lo que existe, you will say, oh, you have no idea. no tienes ni idea. Take now to the next step, we take a small cat or a dog. El siguiente paso, tomamos el ejemplo de un gato o un perro. Now they can see, they can hear, they can taste, smell, Pueden ver, pueden oír, pueden oler, maybe even feel strong emotional connections. incluso sentir emociones de conexión muy fuertes, But they cannot think, pero no pueden pensar at least not like us. como nosotros. So they look at the beauty of the sky and nature, Ven la belleza del cielo y de la naturaleza, they feel good, they feel happy. se sientan bien, se sientan felices, But the human being says, this is so interesting, now I understand. pero el ser humano dice, esto es tan interesante, ahora lo entiendo. We study the stars through telescopes, we study the leaves through microscopes, Estudiamos las estrellas con los telescopios, las hojas con los microscopios, and our experience of the universe is so much greater. y Isn't nuestra it? experiencia del universo es tanto más grande. If a monkey said, I am like a human being, I can also think, Un mono dice, soy como un ser humano, también puedo pensar. and he says, I observe these human beings, Veo estos seres humanos, they take a book, toman un libro, they look at the paper, miran el papel and then they laugh or they cry. y lloran o se ríen. Monkey says, I can do that also. Takes the book upside down. Dice, yo también puedo hacer eso, cogen el libro al revés Go, ha ha ha. y se ríen o lloran, But it has no idea what it means to read a novel. pero no tienen ni idea de lo que es leer una novela. Because the consciousness is not enough developed to be able to experience reality on a higher level. Porque la conciencia no está suficientemente desarrollada para la experiencia en un nivel más alto. As human beings, our consciousness is not developed enough to experience still higher realities. Como seres humanos, nuestra conciencia no se ha desarrollado lo suficiente para experimentar realidades más elevadas. And if we could take one more step above our mind, Si tomamos un paso más por encima de nuestra cabeza, we could directly experience what it is like to live in omniscience, podemos experimentar directamente lo que es vivir en omnisciencia. to experience love that is all embracing in oneness. Y experimentar el amor que es todo abarcante en su unicidad. We can experience what is infinity and eternity. Podemos experimentar lo que es infinito y la eternidad. And that is like the chocolate that the monkey cannot appreciate, or the mathematics that the monkey cannot understand. Y eso es como el chocolate que el mono no puede apreciar o las matemáticas que no puede entender. A human being who experiences infinity and eternity can say, what a wonderful experience, you have no idea how wonderful it is. Un ser humano que puede experimentar Do you la have eternidad thoughts y and la aphorisms? infinitud, Sorry, thoughts and puede aphorisms, decir, the book? qué experiencia tan maravillosa. Thoughts and No tienes aphorisms. idea. Do you have the book Thoughts and Aphorisms? ¿Eh? Thoughts and Aphorisms? Oh, Translation? It's not Okay, here. okay. So there's a very interesting statement Sri Aurobindo En makes. el libro Pensamientos y Aforismos de Sri Aurobindo hay una frase que dice él: If humanity could experience even in a brief glimpse si la humanidad pudiese experimentar, aunque fuese solo en un pequeño parte, the vast vistas of peace, la vastedad, vistas of peace, vista, la vastedad de la of paz, peace, of delight, de delicia, of beauty, de la belleza, of oceans of knowledge. de los océanos de conocimiento. If even in a brief glimpse we could have that experience, Solo en una pequeña mirada podíamos tener. we would leave everything else and not stop till we had attained to it. Dejaríamos todo y no parar hasta que volviéramos a esa visión, a esa experiencia. But then he says, nature has put two guards to prevent us, La naturaleza nos ha puesto dos guardias para evitarlo: fear and skepticism. el miedo y el escepticismo. If someone tells you, oh, there is an experience like this, you say, cannot be. Si alguien dice, ay, hay una experiencia maravillosa, y tú dices, va, eso no puede ser.
Or if you get a first touch of it, you'll say, "Oh, what is this?" O tomas ese primer contacto y dices, ¡ay, qué es esto! We are so habituated and comfortable in our narrowness Estamos tan habituados y confortables en nuestro pequeño mundo that we are afraid to open to something que greater. nos da miedo abrirnos. So comes another very important feature of Sri Aurobindo's yoga, Y así viene una parte muy importante del yoga de Sri Aurobindo, which is not present in other yogas, que no está presente en ningún otro yoga. is the realization that there are higher levels of consciousness Es in sequence. la realización, al darte cuenta que hay muchos niveles de conciencia secuenciales Which are still waiting for our evolution to complete. que están esperando a que nuestra evolución se complete. And there is a continuity all the way to the fullness of the divine consciousness. Y continúa hasta toda la completa conciencia de la conciencia divina. You see, all the existing systems look at the divine and our mind as two separate, but nothing in between. Todos los sistemas contemplan el divino y nuestra mente como dos cosas separadas y nada entre medio. And if you try to realize with your monkey mind the divine mind, then you can only get an imitation of the monkey reading a book. Si intentas con tu mente de mono comprender la mente del divino, pues dices, bueno, no llego, no se llega, no es posible. So when we speak of divine bliss or delight, Cuando hablamos del gozo divino, de la delicia divina, we think of human pleasure exaggerated 10,000 times. pensamos en el placer humano exagerado 10.000 veces. No, it's completely different. No tiene nada que ver. I'll give you an example. Doy un ejemplo. So human pleasure is always accompanied by pain. El placer humano siempre le acompaña el dolor. So if you caress the skin, Te acaricias la mano, this is pleasant. es muy agradable. So the person presses harder Entonces aprieta más, and harder. más y más. Now it's hurting. Don't press so Ahora hard. duele. No es tan fuerte. Okay? So it starts as pleasure, Empieza como placer, growing, crece and then becomes pain, y luego growing. se convierte en dolor. So there's a point of transition which cuts Hay un the punto- experience. Hay un punto de transición que cambia la experiencia. That point of transition depends on your current state. Ese punto de transición depende de tu estado presente. When you are sick, you are unwell in bed, Cuando estás enfermo, mal en la cama, then even slightly loud sounds become too painful. incluso un sonido no tan fuerte se hace muy agudo y muy doloroso. When you're full of vitality, Si estás lleno de vitalidad, then you can even get a big hit, incluso te pueden dar fuertemente un and golpe it's fun. y nada, es divertido. You see children playing football, Ves a niños jugando al fútbol, they dan bang, golpes, they hurt themselves, it's dan bleeding. daño, incluso sangra. Oh, it was so much fun. Oh, it's Ay, bleeding. fue divertido, no es nada. So the boundary which breaks reality into pleasure and pain changes according to your energy level. La frontera que rompe entre placer y dolor depende de tu energía. But the divine bliss does not have this division. Pero el gozo divino no tiene esta división. So actually what you're experiencing is a division of the divine bliss into pain pleasure because your consciousness is limited. Como tu conciencia es limitada, lo que experimentas es un reflejo del gozo divino, pero de forma limitada. So when your consciousness rises beyond the mind and experiences infinity, Cuando tu conciencia sube más allá de la mente en una conciencia del infinito, and it experiences infinity without divisions, experimenta el infinito sin división, the same experience will be valued by the value of infinity. la misma experiencia se valorará con el valor de la infinidad. And in infinity there is no separation of pleasure and pain. Y en la infinidad no hay separación entre placer y dolor. It is one spectrum of delight, Es el mismo espectro de la luz, which we cannot experience, we cannot understand, que no podemos experimentar, que no podemos entender, as long as we live in finite, limited consciousness.
mientras vivimos en una conciencia finita y limitada. So all those experiences are of a different order. Todas las experiencias son de distinto orden, But our experiences are like broken pieces of those experiences. pero nuestras experiencias son como trozos rotos de esa misma experiencia. So Sri Aurobindo describes steps of rising of consciousness above the mind, Sri Aurobindo describe las partes, los pasos de distintas conciencias por encima de la mente, by which we rise to participate more and more completely in the experience of reality. por las cuales nosotros nos elevamos para experimentar más completamente la experiencia del divino. I will give a few examples Daré because unos cuantos ejemplos it will help us to appreciate what it is like. porque nos ayudará a apreciar lo que es la vida. Your present thinking, for example, En nuestra forma de pensar presente, if you can only imagine or visualize one side at a time. solo puedes imaginar o visualizar un lado al mismo tiempo. So if I ask you to visualize this book, Si os pido que visualicéis este libro, you see the picture in the front. ves la foto delante. Can you visualize the back? ¿Puedes visualizarlo de atrás? Can you visualize both at the same time? Los dos al mismo tiempo, Visualize both back and front at the same time? delante y detrás al mismo tiempo, Now already automatically your eyes close. con tus ojos cerrados. Huh? Now try to visualize the book from the side, Y ahora del lado, visualizar el libro Front, desde lado, back at the same delante, time. detrás y de lado. Intenta visualizarlo a la vez. And now visualize the book from inside out. Y ahora visualiza el libro desde dentro hacia afuera. Interesting. When you hold this idea inside out, you can feel the front, the back and the side. Cuando tienes la idea de esta de dentro hacia afuera, puedes ver de los lados, de delante, detrás y el lado. They are as if facets of yourself. You are book. Eso es como tú eres el libro. So automatically as you enter a higher grade of consciousness, you become one with what you know and what you experience. A medida que te elevas en la conciencia, te haces uno con lo que sabes y con lo que experimentas. Whereas in the normal mind thinking, you picture as separate from you. I see this. Mientras que en la forma normal de pensar, lo visualizas separado. Yo veo esto, But you don't really know what you see. pero realmente no sabes lo que ves. No When you conoces. enter this state where you become one with what you see, Cuando vas al estado en que te conviertes en uno con lo que ves, you experience oneness experiencias la unicidad and you can feel intimately all the knowledge which is in this. y conoces íntimamente todo el conocimiento que hay dentro de él. It's like seeing a person's face Ves la cara de alguien or feeling their emotions directly. o sientes sus emociones directamente. With empathy, sometimes you feel what someone else feels, Con empatía isn't it? sientes lo que la otra persona quiere decir. So as you rise in steps above the mind, you grow towards this capacity where all knowledge is directly experienced by identity. A medida que vas creciendo en tu conocimiento, en tu capacidad de conciencia, todo el conocimiento lo experimentas de esta manera. And this we call intuition. Y esto es lo que llamamos intuición. And this is the immediate next step in our evolution. Este es el paso siguiente inmediato en nuestra evolución. And this is why you will see nature is helping us by pushing us to develop this capacity. Así está la naturaleza ayudándonos, empujándonos a desarrollar esta capacidad. Modern life has become so complex La vida moderna se ha hecho tan compleja that you cannot manage with your power of intellect. que no la puedes manejar con tu poder de inteligencia. If you have to take a decision in business, Si tienes que decidir algo en negocios, the information that comes to you is huge. la You cannot información process que te it. llega es inmensa, no puedes abarcarla. So normally you give it out to some consultant. You process it and tell me the summary. Normalmente lo das al consultor y dices, tú procésalo y luego me dices el summary. But the second problem is
the information is not even reliable. You don't know what is true and what is false, because everybody is putting up their own false stories to impress everyone else. Claro, y luego no sabes si la información que estás recibiendo es verdad o es mentira, porque todo el mundo está poniendo su información por delante para impresionar a los demás. And your intellect does not have the capacity to recognize what is true and what is Y false. tu intelecto no tiene la capacidad para reconocer cuál es la verdad y cuál es falso. You need a greater power which can cut through appearance and catch what is true. Necesitas un poder superior que puede cortar a través de las apariencias y llegar a la verdad. And finally, you have less and less time to take a decision. Y finalmente tienes menos y menos tiempo para tomar una decisión. 20 years ago, you could write a letter and wait 1 week till you got a reply. Hace 20 años podías escribir una carta y esperar una semana hasta la respuesta. So you had time to think. Tenías tiempo para pensar. Now you get a message instantly on your phone. Te mandas un mensaje, te devuelven instantáneamente. Tell me right now, what should we do? Ahora mismo, ¿qué tengo que hacer? And if you make a mistake, you can lose everything. Y si te equivocas, pierdes todo. Puedes perder todo. You have to set aside your intellect and find a higher power of knowledge. Tienes que superar a tu intelecto y encontrar un conocimiento superior. And only this higher power of intuition can embrace a huge knowledge Este más elevado poder de intuición puede abarcar este conocimiento. It can cut through appearances and reveal what is true and what is false. Puede cortar a través de las apariencias y revelar lo que es falso o verdadero. And it gives you the knowledge instantly. Y da el conocimiento instantáneamente. So it's as if nature is pushing us. Either become more intuitive or die. La naturaleza nos empuja. O te haces más intuitivo o mueres. So Sri Aurobindo describes the present situation of the world as an evolutionary crisis. Sri Aurobindo describe la presente situación del mundo como una crisis evolutiva. The best that mind can create and process has reached its limit. Lo mejor que la mente puede crear y procesar ha llegado a su límite. We are forced to rise to still higher faculties of consciousness. Nos obliga a elevarnos a facultades más elevadas de conciencia. Through intuition to something still greater beyond. A través de la intuición a algo aún más grande. Which he calls the más allá, supramental consciousness. que llamó la conciencia supramental. It is the original creative power of the divine. Es el poder creativo del divino original. Of the original omnipotence and omniscience. De la original omnipotencia y omnisciencia. The way the divine knows itself as infinite possibility. La forma que el divino se conoce a sí mismo como posibilidad infinita. And yet indivisible in oneness. Indivisible en la unicidad. Yes. So just as from the monkey, the human being is the next step in evolution. Desde el mono, el ser humano es el siguiente paso en la evolución. From the human is the next step in evolution from the awakening of higher consciousness. Desde el humano está el siguiente paso de la evolución hacia la mayor conciencia. What you're seeing in the world is a huge division that is taking place in humanity. Lo que estáis viendo en el mundo es una enorme división que está ocurriendo en la humanidad. One part of humanity is choosing to lose itself in confusion. Una parte de la humanidad está eligiendo perderse a sí mismo en la confusión. And another part wants to awaken to a greater consciousness. Y otra parte quiere despertarse a una conciencia mayor. And this part is like the early movement of the monkey wanting to grow into human mind. Esa parte es como el movimiento del mono intentando subir a una mente superior. The difference is that the previous evolution took maybe millions of years. La diferencia es que la evolución previa quizá tardó millones de años. Whereas the present evolution can be achieved in a single lifetime. Mientras que la presente evolución puede ocurrir en una sola vida. Because we are consciously participating in our own Porque growth. estamos participando conscientemente en ella. Because we open ourselves to the direct action of the divine energy to shape us. Porque nos abrimos conscientemente a la energía divina que nos da la forma. Which was not possible before. Que antes no era posible.
And so this crisis is not for a million years. Así que esta crisis no es para los millones de años. It is the crisis of this lifetime and maybe the next few. Esta crisis es para esta vida y quizá por algunas más. Depends on the effort we make, Depende del esfuerzo que hagamos, the choices we make. de las decisiones y las elecciones que hagamos. From a certain point of view, the present chaos and suffering in humanity will get a little worse. Desde el punto de vista, el presente caos y confusión de la humanidad se va a poner peor. It will get worse before it gets better. Se va a poner peor antes de ponerse mejor. But how long that transition will be and how painful depends on us. ¿Cuánto tardará esta transición y cómo será de dolorosa depende de nosotros? If we realize that it is a crisis because of the limitation of our consciousness, Si nos damos cuenta que es una crisis por la limitación de nuestra conciencia, and we choose to grow and ask for help in our y growth, elegimos crecer y pedir ayuda, the change can be rapid with less suffering. el cambio puede ser más rápido con menos sufrimiento. If we do not make that conscious choice, Si no tomamos esa elección consciente, then the mother says it will be through crashing circumstances that the change will be imposed. entonces la madre dice será de circunstancias terribles, crashing, o sea, rompedoras, que se realizará ese cambio. And that's what we are seeing happening also in the Es lo que Mass. estamos viendo que ha pasado en el pasado y está pasando. Yes. Well, this is the big picture. Esta es la imagen en grande, The relevance of the message that Sri Aurobindo and the mother bring, la relevancia del mensaje que traen Sri Aurobindo y Madre, the importance of the practice of the integral yoga, la importancia de la práctica del yoga integral, the complete change that it brings in our relationship with the world, el completo cambio que nos trae en nuestra relación con el mundo and the means that it offers for our conscious evolution. y los medios que nos ofrecen para nuestra evolución consciente. Because everything in the world is here to help you. Porque todo lo que hay en el mundo está aquí para ayudarnos, para It is a ayudarte. path that grows from joy to greater joy, Es un camino que crece del gozo al mayor gozo, from knowledge to greater knowledge. de conocimiento a mayor conocimiento. And it is only difficult when something in you refuses to grow. Solo es difícil cuando algo en ti se niega a crecer. Otherwise, there is no need for pain and suffering in the awakening. Si no, no hay necesidad de dolor y sufrimiento en el despertar. And that's why the mother describes it as the sunlit path. Por eso la madre lo describe como el camino soleado. We can take a few moments to assimilate and absorb all that we have discussed. Tomamos unos minutos para asimilar todo lo que hemos discutido, hemos hablado. And whatever questions you have, you can make a note of it. We will take them up in the next session. Cualquier pregunta que podía surgir, podéis anotarla y preguntarlo por la tarde. Where we will also take up certain forms of practice which you can begin to put actively in your life, in your day-to-day practice. También vamos a tomar ciertas prácticas que podemos utilizar en la vida diaria. As well as the forms of concentration and meditation También las formas de concentración y meditación that will be most effective for sean the awakening of higher states of consciousness. las más efectivas para el despertar de una conciencia más elevada, mayor. But for now, we will sit in silence for a few minutes. Ahora vamos a sentarnos en silencio unos minutos. And if you like, you can remain in just assimilating all that we discussed, Puedes permanecer en asimilar todo lo que hemos estado hablando, or you can let your heart and mind open in gratitude to the Divine Mother, o puedes dejar tu mente y tu corazón abiertos
en gratitud hacia la Madre Divina and give yourself in love. y entregarte en amor. Perhaps we can end with a short, brief chant of Om 3 times together. Vamos a cantar el Om 3 veces juntos, Very softly. muy suavemente. Thank you. We will meet after lunch, and maybe you can also stay around the gardens if you come earlier. Oh, perdón. I'm so sorry. Nos encontramos después de comer y nos podemos encontrar, bueno, que si llegáis antes podéis estar por el jardín hasta las 4, que volvemos a empezar, como él dijo, con una parte más práctica, más de utilizar en el día a día. Practical teaching more Yes. directed towards en la tarde nos contestará las preguntas que tenemos. If you want them to bring the questions by No, you can writing, speak it. You can speak it. habladas puede ser. En el momento, Sí, en el Yes, momento. yes, en el momento yes. espontáneo. Sí. No, anotar quiere decir que pienses Sí, en pero que preguntas, no Yes. necesitas saber las que no Yes. hace falta que esté escrito, pero si fue escrito No, también, it's okay. sí, pero que no hace falta. Directamente bla bla y ya está. Hablando, sí. A la tarde. En la tarde. A las 4 nos volvemos a encontrar. Aquí tenéis libros por si queréis, inciensos y él ha traído el Savitri en Hay catalán. unos panfletos, unos trípticos de Eurobills y bueno, un Savitri en catalán si alguien está interesado.